Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con las pilas puestas para un nuevo chisme explosivo. Yo como siempre feliz de estar aquí con ustedes, mi gente linda, compartiendo noticias frescas, chismecitos jugosos y por supuesto, todas las novedades del mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona. Y hoy, amigos, tenemos un tema que levanta polvareda. Prepárense porque vamos a desentrañar un escándalo, un secreto que ha mantenido a miles de fans en vilo durante años, y que hoy, por fin, parece revelarse con más detalles del amor secreto de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos de lleno en el supuesto romance que nació en el set de Erkencikus, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo. Hablaremos de Can Yaman, el galán turco que nos robó el aliento con su mirada intensa, su encanto irresistible y su musculatura de infarto, y de Method Demir, la encantadora actriz que compartió pantalla con él y cuyo carisma y belleza cautivaron a millones de espectadores. Y por supuesto profundizaremos en esa química que traspasó la pantalla, que hizo vibrar a los fans y que generó una avalancha de especulaciones y teorías. ¿Fueron pareja en secreto? ¿Hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Method Demir? Hoy en este vídeo vamos a bucear en este mar de rumores, chismes, especulaciones, análisis y por supuesto, evidencias para tratar de armar el rompecabezas y descubrir la verdad, o al menos, la versión más cercana a la realidad que podemos encontrar. Pero antes de empezar a desmenuzar este jugoso chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y estarán al día con todos los chismes, análisis y novedades del mundo del espectáculo. Suscríbanse, la campanita es gratis y a mí me ayudan un montón. Así no se perderán ninguna de las exclusivas que les traigo. Y ahora sí, prepárense para el chisme. Pónganse cómodos porque esto se pone bueno. Asterisco asterisco, un viaje a la época dorada de Erkencikus, el inicio del rumor asterisco asterisco. Para entender bien este asunto, como todo buen investigador, tenemos que remontarnos a la época dorada de Erkencikus, la serie que catapultó a Can Yaman y Method Demir a la fama internacional y que marcó un antes y un después en sus carreras. La serie que nos contaba la historia de amor de Candibit, un fotógrafo salvaje y enigmático, y Sanemaidin, una joven soñadora y llena de energía, fue un auténtico fenómeno. Con su trama romántica llena de giros inesperados, sus hermosos paisajes y, sobre todo, la increíble química entre los protagonistas, Erkencikus conquistó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. Pero, ¿qué hacía a esta serie tan especial? Sin duda, la química entre Can y Demet. Desde el primer episodio, la conexión entre ellos era innegable. Las miradas cómplices, los roces accidentales, los abrazos, los besos apasionados, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que trabajo. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que irradiaban en cada escena, todo esto alimentó la curiosidad y la imaginación de los fans, que, como suele suceder, no tardaron en empezar a especular. La serie fue un éxito rotundo, pero la expectación de los fans por saber si la ficción se convertía en realidad, fue enorme. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías sobre una posible relación entre Can y Demet. Los foros y las fanpages dedicadas a la pareja crecieron como la espuma, y cada publicación, cada gesto, cada comentario, cada foto, cada like, era analizado al milímetro en busca de pistas. ¿Se agarraron de la mano fuera del set? ¿Se dedicaron una mirada especial en algún evento? ¿Compartieron un café fuera de las grabaciones? Todo era motivo de debate y especulación. Los fans, ávidos de conocer la verdad, se sumergieron en un mar de detalles. Cada escena romántica era diseccionada, cada sonrisa analizada, cada palabra pronunciada, cuidadosamente estudiada. Y es que, amigos, la química en pantalla era tan palpable que era difícil creer que fuera solo actuación. Las escenas románticas eran tan intensas, tan creíbles, que muchos sentían que estaban viendo una historia de amor real. La forma en que se abrazaban, la forma en que se besaban, la forma en que se miraban, todo parecía indicar que sus sentimientos eran genuinos. Y claro, el hecho de que ambos fueran solteros en ese momento alimentaba aún más los rumores y las expectativas de los fans. Era la tormenta perfecta. Dos jóvenes y atractivos actores con una química explosiva en pantalla, solteros y trabajando juntos en una serie romántica. ¿Cómo no iban a surgir las especulaciones?
Era inevitable. La gente quería creer en el amor, quería creer que Cupido había lanzado sus flechas en el set de Erkencicus. Asterisco asterisco las pruebas y las evidencias, ¿qué sugerían? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué pruebas concretas tenemos de que hubo una relación fuera de la pantalla? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Durante el rodaje de Erkencicus, se filtraron algunas fotos y vídeos que generaron mucho revuelo y que fueron el combustible perfecto para la máquina de rumores. En algunos de ellos, se veía a Can y Demet muy cariñosos, tomados de la mano, abrazándose, compartiendo momentos íntimos fuera del set. En un vídeo, por ejemplo, se les veía bailando juntos en una fiesta, muy cerca el uno del otro, riendo y coqueteando. En otra imagen, se les veía cenando en un restaurante, mirándose con ternura y compartiendo confidencias. Estos momentos, por supuesto, fueron inmediatamente interpretados como una confirmación de la relación. Los fans se aferraron a estas imágenes como una prueba irrefutable de que su amor era real, que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Estas imágenes y vídeos, aunque no eran pruebas concluyentes, alimentaron las especulaciones y fortalecieron la creencia de que entre Can y Demet había algo más que amistad. La cercanía física, las miradas, los gestos, todo apuntaba a una relación que iba más allá de lo profesional. Además de las fotos y vídeos, hay que mencionar las declaraciones y entrevistas que dieron ambos actores en ese momento. Si bien ninguno de los dos confirmó abiertamente la relación, tampoco la negaron rotundamente. En lugar de eso se limitaban a decir cosas como somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien, tenemos una química especial, o nos divertimos mucho trabajando juntos. Frases que en el lenguaje del espectáculo suelen ser un eufemismo para decir, sí, estamos saliendo, pero no podemos decirlo oficialmente. Estas declaraciones ambiguas, por supuesto, alimentaron aún más las especulaciones. Los fans interpretaban estas palabras como una confirmación tácita de su relación, como una forma de decir, sí, hay algo entre nosotros, pero no podemos hablar de ello públicamente por ahora. La ambigüedad y la cautela en sus respuestas solo sirvieron para despertar aún más la curiosidad y el interés de los seguidores. Otro detalle que alimentó las especulaciones fue la repentina ruptura de Demet con su novio de ese momento, Sekin Özdemir, un actor turco muy conocido. Muchos fans interpretaron esta ruptura como una consecuencia directa de su relación con Can. Creían que Demet había dejado a su novio por el amor que sentía por su compañero de reparto. Aunque, claro, esto es solo una teoría, ya que nunca se ha confirmado la causa real de la ruptura. Sin embargo, este rumor fue uno de los más fuertes y persistentes, y alimentó aún más la idea de un romance secreto entre los protagonistas de Erkencicus. Asterisco asterisco después del éxito, ¿qué pasó con el rumor? Asterisco asterisco. Después de que Erkencicus finalizara, los rumores sobre la relación de Can y Demet fueron disminuyendo. La serie llegó a su fin, y con ella, la exposición mediática de la pareja. Cada uno siguió su camino profesional, y aunque volvieron a coincidir en algunos eventos, nunca más se les vio juntos en la misma sintonía que durante la serie. El brillo que irradiaban juntos en la pantalla, esa chispa especial, parecía haberse apagado. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Fue un romance fugaz que se apagó con el final de la serie? ¿Se cansaron de la presión mediática y decidieron separarse? ¿O simplemente decidieron que era mejor mantener su relación en secreto y no exponerla públicamente? El misterio seguía en el aire. Y las preguntas sobre lo que realmente pasó entre ellos seguían sin respuesta. En el tiempo transcurrido, ambos han tenido otras relaciones, algunas más mediáticas que otras. Can, por ejemplo, tuvo un romance con la presentadora italiana Diletta Leotta, un romance que acaparó titulares en todo el mundo. También se le ha relacionado con otras mujeres, pero ninguna de estas relaciones ha sido tan intensa y comentada como la supuesta relación con Demet. Actualmente se sabe que Can está saliendo con una joven desconocida, lo que demuestra que su vida amorosa sigue siendo activa. Demet, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, un matrimonio que generó muchísima controversia. La boda fue muy comentada, pero el matrimonio duró poco tiempo, y la pareja se separó poco después. Esta separación, por supuesto, volvió a reavivar los rumores sobre una posible reconciliación con Can. Sin embargo, esto nunca ocurrió. Demet, al igual que Can, ha seguido su camino, enfocándose en su carrera y en su vida personal. Pero lo cierto es que a pesar de los años y de las diferentes relaciones que han tenido,
el recuerdo de Khan y Demet juntos sigue vivo en la memoria de los fans. Y las preguntas sobre lo que realmente pasó entre ellos siguen sin respuesta. La nostalgia por la serie y por la pareja que formaron en la pantalla es palpable. Los fans siguen soñando con una reconciliación, con una nueva oportunidad para este amor que, según muchos, nunca llegó a materializarse del todo. *** Las conjeturas, porque nunca confirmaron su relación, ***. Y aquí es donde entramos en el terreno de las conjeturas y las teorías. ¿Por qué nunca confirmaron su relación? ¿Por qué mantuvieron su supuesto romance en secreto? Podría haber varias razones, y vamos a analizarlas. Preservar la privacidad quizás no querían exponer su vida privada a la opinión pública y a la voraz mirada de los medios de comunicación. El mundo del espectáculo es implacable y la vida privada de las celebridades puede verse afectada por la presión mediática y por la constante vigilancia de los paparazzi. Quizás Khan y Demet querían proteger su intimidad, su derecho a tener una vida personal alejada de los focos. Protección del proyecto quizás, y esta es una posibilidad muy plausible, estaban trabajando en un proyecto juntos, Erkenci-Kuş, y no querían que la relación afectara la imagen de la serie. Un romance público podría haber generado distracciones, conflictos y, en última instancia, haber perjudicado el éxito de la serie. Es común que las productoras y los actores eviten confirmar relaciones durante el rodaje de una serie, para no desviar la atención del proyecto en sí. Falta de compromiso quizás simplemente no estaban listos para asumir el compromiso que implica una relación pública, para exponerse a la atención de los medios y a las críticas de los fans. O quizás, la relación no era lo suficientemente seria como para dar el paso de hacerlo público. La pasión fugaz Otra posibilidad, y no menos probable, es que la relación fuera más intensa y apasionada de lo que se muestra públicamente, y que por razones personales, decidieron terminarla. Quizás el amor se apagó, o quizás, decidieron que era mejor tomar caminos separados. El mundo del espectáculo es muy complicado, y muchas veces, las relaciones personales pueden verse afectadas por las presiones del trabajo, la fama y la atención mediática. La necesidad de proteger carreras o incluso, que su amor secreto se mantuviera por la necesidad de proteger sus carreras. El mundo del espectáculo es muy competitivo y a veces las relaciones personales pueden verse afectadas por las presiones del trabajo, la fama y la atención mediática. Los agentes y los publicistas a menudo aconsejan a las estrellas que no hagan públicas sus relaciones para evitar posibles conflictos de intereses o para preservar su imagen pública. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio. Un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Es muy difícil saber qué pasó realmente a puerta cerrada entre dos personas. Pero lo que sí podemos decir es que su química en pantalla fue innegable, y que independientemente de lo que pasara entre ellos, dejaron una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Su amor, real o ficticio, sigue siendo un tema de conversación y de debate. El análisis final, ¿qué concluir? Y ahora, amigos, después de todo este recorrido por el mundo de los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos concluir? Pues que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un enigma. No tenemos pruebas concretas y fehacientes de que tuvieran una relación formal y confirmada, pero sí hay muchas evidencias, muchas pistas, que sugieren que hubo algo más que amistad entre ellos. Las fotos, los vídeos, las declaraciones ambiguas, la química innegable, todo apunta a que hubo un romance secreto, un amor que por alguna razón, decidieron mantener en la sombra. Es como una obra de teatro en la que los actores interpretan un papel, y el público, ávido de saber la verdad, se convierte en detective. Los fans, armados con lupa y con una gran dosis de curiosidad, analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de pistas. Y aunque no tengamos la respuesta definitiva, podemos decir que la historia de Can y Demet es fascinante, y que su impacto en la televisión turca y en la cultura pop es innegable. Pero, ¿qué importa si fue real o no? Lo importante es que nos regalaron un romance inolvidable en la pantalla, y que nos hicieron soñar con el amor verdadero. Y eso, amigos, es algo que nadie les puede quitar. Su historia, real o inventada, nos hizo creer en la magia del amor, en la posibilidad de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados.
Asterisco asterisco el legado de Cán y Demet, un amor que perdura asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un reflejo del poder de la ficción y de la capacidad de las personas para conectar con ella. Su historia, real o no, ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans de Erken Cikus. Su amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, sigue siendo un tema de conversación, un tema que despierta pasiones y que alimenta la imaginación de los seguidores. La serie y la supuesta relación entre los protagonistas nos recuerda la importancia de soñar, de creer en el amor y de atreverse a vivir intensamente. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta, la magia que crearon en la pantalla y el cariño que los fans les profesan, es un testimonio del impacto que tuvieron en la cultura popular. Asterisco asterisco conclusiones y reflexiones finales asterisco asterisco. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de la investigación y que se hayan divertido un poco. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad, y espero haberles dado algunas respuestas y sobre todo, mucho que pensar. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa y transformadora. Y aunque nunca sepamos la verdad completa, la magia que crearon en la pantalla y el cariño que los fans les profesan, es un testimonio del impacto que tuvieron en la cultura popular. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo entre Can y Demet? ¿Creen que mantienen una buena relación en la actualidad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa muchísimo conocer sus opiniones. Y si tienen más información, anécdotas o teorías, compártanlas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda un montón. Y recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme, con más noticias jugosas y más secretos revelados. ¡Chao!